Hola, bienvenido al curso de Bioestadística para la Investigación en Salud. Soy el doctor Víctor Manuel Alvarado Castro, profesor investigador del Centro de Investigación de Enfermedades Tropicales, CIET, de la Universidad Autónoma de Guerrero. En este tema veremos el análisis de regresión. El objetivo que persigue es conocer las técnicas estadísticas que exploran las relaciones entre variables y permiten realizar predicciones en el contexto del área de la salud. Algunos de los objetivos de la ciencia son encontrar, describir y predecir relaciones entre variables, y estos son alcanzados utilizando la técnica de análisis de regresión. Veremos algunos conceptos básicos relacionados a esta técnica. Resulta que si tenemos dos variables de naturaleza continua, como las que se presentan en la diapositiva, y recogemos datos de estas observaciones, estos datos los podemos almacenar en una tabla como la que se muestra en la diapositiva, en donde estamos caracterizando a cada una de las líneas a los individuos y las columnas me estarían representando las variables que estamos midiendo. Por ejemplo, la edad de años cumplidos y la cantidad de grasa en sangre medida en miligramos por decilitro. En esta tabla ustedes observan que tenemos a 8 individuos para los cuales se midieron estas dos variables. La finalidad que tiene la técnica es encontrar una relación existente entre ambas variables. La finalidad del análisis de regresión es encontrar la tendencia que sigue de forma general esta nube de puntos. Observamos que nosotros podemos ajustar una recta, que es el modelo más simple, para poder explicar esta tendencia. Así, por ejemplo, esta recta estaría explicando que la grasa en sangre está aumentando a medida que la edad incrementa. Veamos qué pasa con la relación entre dos variables, pero en diferentes situaciones. Por ejemplo, en esta gráfica observamos que no existe una relación como la tendencia que observamos en la gráfica pasada, en el gráfico de dispersión pasado. Observamos que hay una relación muy parecida a la gráfica anterior y vamos a darle ciertos apellidos a esa relación. Sí podemos decir que si se presenta una nube de puntos de esta forma, tenemos una relación directa o positiva. A medida que la variable independiente va incrementando en valores, la variable resultado incrementa también en valores. Veamos esta gráfica, la de abajo, donde a medida que los valores de la variable independiente van incrementando, los valores de la variable resultado van disminuyendo. A este tipo de relación lineal se le conoce como negativa o inversa. Necesitamos cuantificar esa relación existente entre esas nubes de puntos. Y una de las formas matemáticas que se idearon para poder medir esa asociación lineal, hay que puntualizar esta parte. Lo que vamos a cuantificar en este momento es una relación lineal entre ese tipo de variables. Entonces, la medida que se utiliza o el estadístico que se utiliza para cuantificar esa asociación es conocido con el nombre de covarianza. Y la covarianza nos va a indicar si existe una posible relación entre las variables de una forma negativa o de una forma positiva, ¿sí? Entonces, aquí está la fórmula. Matemáticamente se define de esta forma la covarianza y en la parte de abajo estoy dando algunas explicaciones de cómo podemos interpretar si la covarianza es mayor que 0, menor que 0 o si es igual a 0. Aquí el punto de referencia es el valor 0. A medida que la covarianza se va acercando al valor 0, significa que la relación lineal entre estas variables de naturaleza continua pues es nula prácticamente, ¿sí? Esto no significa que no exista otro tipo de asociación, otro tipo de relación entre estas variables. A medida que la covarianza es mayor que 0, es decir, positiva, entonces la relación
va a ser en el sentido de que a medida que la variable independiente incrementa, la variable resultado incrementa también. Y en la negativa, cuando la covarianza es menor que 0, sucede que cuando la variable independiente va creciendo, la variable resultado disminuye en valor. Resulta que la covarianza únicamente me indica si puede ser positiva o negativa, pero no me indica qué tan fuerte es la asociación existente entre esas variables. Entonces, para eso se creó o se propuso ese estadístico que se conoce con el nombre de coeficiente de correlación de Pearson, el famoso R. El coeficiente de correlación de Pearson no es otra cosa que una proporción, una fracción, mejor dicho, ¿sí? Una división entre la covarianza y el producto de la desviación estándar de las variables involucradas, de la variable independiente y la variable resultado. Las propiedades que tiene el coeficiente de correlación me dan muchísima información en el sentido de ver qué tan fuerte es la asociación existente entre las variables. A medida de que el coeficiente de correlación se va acercando a uno de los valores, que es menos 1 o 1, a que aclare esto bien importante, que el coeficiente de correlación siempre es una cantidad que se encuentra entre menos 1 y 1. Y a medida de que se acerca, ya sea a menos 1 o a 1, vamos a tener una relación lineal fuerte, ¿sí? Y va a ser negativa o positiva dependiendo hacia qué valor se acerque. Si se acerca al valor 1, vamos a tener una correlación directa positiva casi perfecta. Y a medida que se acerca a menos 1, voy a tener una correlación inversa y va a ser buena esa asociación. Y el punto de referencia va a ser el valor 0. Cuando el coeficiente de correlación se acerque a 0, significa que la asociación lineal entre las variables no va a ser buena. Vamos a entrenar un poco el ojo viendo algunas gráficas y observamos lo que es la nube de puntos, el diagrama de dispersión y el valor del coeficiente de correlación de Pearson. Pues observan que aquí casi no hay una tendencia, se parece que los valores de las variables no están relacionados de forma lineal. Observen que el coeficiente de correlación es cercano a 0. Fíjense qué es lo que pasa con estos otros ejemplos, con estas otras gráficas. A medida de que el coeficiente de correlación va incrementando en valor, observen la tendencia de los puntos, ¿sí? Observen la última gráfica donde el coeficiente de correlación es igual a 0.8. ¿sí? La tendencia de los puntos es ajustarse a una recta que va creciendo. Ahí están otros ejemplos. Estos ejemplos son de situaciones ideales. En la vida real, encontrar variables con estos valores de coeficiente de correlación es casi imposible. ¿sí? Esto es ideal, esto solamente en la cabeza de los matemáticos existe. Veamos algunas de las preguntas importantes acerca del coeficiente de correlación. Por ejemplo, ¿sí? Si el coeficiente de correlación es cercano a 0, ¿quiere decir que no hay asociación entre las variables? Hace un momento comentábamos que el coeficiente de correlación y la covarianza solamente van a dar información acerca de la relación lineal existente entre las variables. Por ejemplo, en estas dos gráficas que muestro en la diapositiva, los coeficientes de correlación son cercanos a 0. Eso significa que no existiría una relación lineal entre estas variables. Pero, sin duda, nosotros podemos ajustar ciertas curvas a estas nubes de puntos, ¿sí? Indicando que existe asociación entre las variables, pero no de forma lineal, sino, por ejemplo, en esta tengo una asociación parabólica. Y en esta observemos que si colocamos una gráfica de esta forma, ¿sí? Tenemos una función de tipo polinomial que se puede ajustar a la nube de puntos. Entonces, como conclusión, el coeficiente de correlación únicamente da información de la asociación lineal que puede
o no puede haber entre las variables. Pero el hecho de que el coeficiente de correlación se acerque mucho a cero no significa que no haya asociación entre las variables. Estos son ejemplos claros de esta situación. Veamos con otras situaciones qué pasa, ¿sí? Pues resulta que tengo un valor del coeficiente de correlación de 1.2. La pregunta es, entonces tengo una relación que es súper lineal. No, hay que recordar que el coeficiente de correlación es una cantidad que va de -1 a 1. Y si te resultan valores en el cálculo mayores a 1 o menores a -1, entonces tienes una falla en el cálculo, ¿sí? Entonces hay que checar qué es lo que pasa. En la actualidad, dado que todo esto está programado ya en computadoras, es muy difícil que una máquina me arroje este resultado, ¿sí? Mayor a 1.2. Pregunta, ¿a partir de qué valores se considera que hay buena relación lineal? Esto sería como dar una idea desde mi punto de vista, que pudieran ser valores que me indiquen una buena relación lineal. ¿Sí? Si yo tengo valores que se encuentran en esos intervalos que acabo de mostrar en la diapositiva, de -1 a -7 o de 7 a 1, entonces estaría yo diciendo que la relación existente entre las variables es buena. ¿Sí? Y estos son los valores que yo ando persiguiendo cuando ajusto regresiones lineales en los datos de las variables que estoy analizando. Entramos a lo que es la regresión lineal. Hace un momento hablamos de dos medidas o de dos estadísticos sumamente importantes que cuantifican la asociación lineal. La covarianza y el coeficiente de correlación de Pearson. Pero ahora estoy interesado en ajustar un modelo de regresión lineal a mis datos. Veamos qué pasa con esto. Entonces, vamos a hablar acerca de lo que es la regresión lineal. O sea, el análisis de regresión lineal es un método que me permite investigar relaciones funcionales entre las variables, como lo habíamos comentado ante un momento. A esas variables, una de ellas recibe el nombre de variable respuesta o dependiente, y la que va a explicar cómo es el comportamiento de esta variable respuesta o dependiente son las variables explicatorias o predictores. En términos, más adelante vamos a darle cierta simbología a estas variables. ¿Sí? La variable respuesta o dependiente le vamos a dar un símbolo de Y, y la variable explicatoria o predictora un símbolo de X. Esto aludiendo un poco a lo que se veía o vimos en nuestras lecciones de plano cartesiano o de funciones en la secundaria. Pero veamos de dónde nació esta técnica de análisis de regresión. Pues resulta que la persona que primero comenzó a hablar del término de regresión lineal fue tal vez no muy reconocido, pero fue uno de los primos de una de las personalidades que muy importante en el mundo de la naturaleza, que es Darwin. Su primo Galton comenzó a hablar en uno de los libros que él escribió, Natural Inherente, allá por 1889, acerca de la ley de la regresión universal. Y mantenía este comentario en este libro. Dice, cada peculiaridad o característica en un hombre es compartida por sus descendientes, pero en promedio en un grado menor. ¿Qué significa esto? ¿Sí? Veamos. Resulta que un amigo de Galton, Pearson, observó, más que observar, ajustó a ciertos datos de la estatura de un hijo y la estatura del papá, modeló o propuso esta ecuación, ¿sí? Entonces, si yo puedo predecir, le decía Pearson, yo puedo predecir la estatura que va a tener tu hijo en función de la estatura que tiene el papá, ¿sí? Obviamente sabemos en la vida real que la estatura de un hijo no está determinado exclusivamente por la estatura que tiene uno de sus progenitores, sino que hay más variables involucradas para explicar la estatura del hijo. Pero bueno,
Pearson trató de explicar esto utilizando esta ecuación. Dice, la estatura del hijo va a ser igual a 85 centímetros más 0.5 por la estatura del papá. Aquí algo bien interesante. Aquí ya viene el simbolismo que les comenté hace un momento. La variable respuesta es la estatura del hijo. Le damos el nombre de Y. Y la estatura del padre, que es la variable explicativa, damos el nombre de X. ¿Sí? Entonces, aquí lo interesante es ver cómo es que Pearson llegó a estos valores que están en color rojo. Por ejemplo, veamos, si el padre mide 200 centímetros, es decir, este 200 lo meto a la función, ¿sí? Hago las multiplicaciones y la suma y me da 185 centímetros. ¿Qué es lo que pasa? Resulta que un papá que mide 2 metros tiene un hijo que es alto, pero no es tan alto que, ¿sí? Llega a medir 1.85 metros. A diferencia de que si yo tengo un padre que mide 120 centímetros, según esta ecuación que propuso Pearson, meto este valor de 120 y me arroja 145 centímetros. Eso quiere decir que hijos de personas altas van a tener hijos altos, pero no tan altos como el papá, ¿sí? O hijos de personas que son bajas en estatura van a tener hijos que son un poquito más altos que ellos, ¿sí? A esto se refería Galton cuando hablaba que las características o peculiaridades de un hombre son compartidas o son heredadas a sus descendientes, pero en promedio, ¿sí? Hay algunas excepciones, ¿sí? Ustedes van a voltear a ver ahora a las personas y van a ver a sus descendientes. Y va a ver que esta regla en general se cumple, pero van a haber algunas excepciones. Eso es lo que persigue la regresión lineal. Tratar de proponer una ecuación que explique la relación existente entre un conjunto de variables explicativas y una variable resultado. Matemáticamente, ¿esto qué es? Vamos a ver. Entonces, comentamos hace un momento que la variable respuesta la vamos a denotar con la letra Y y la variable predictora con la letra X. Entonces, la ecuación de regresión lineal o el modelo más simple de regresión lineal es el que ustedes están viendo. La variable explicativa, variable de resultado va a ser igual a una suma de estos valores que les voy a dar el nombre de valores beta, que son los parámetros del modelo. Beta 0, beta 1 es un coeficiente que está multiplicando al valor de la variable explicativa X. Y esto que es importante, que hace diferencia entre lo que es un modelo matemático y un modelo estadístico. Esta epsilon va a ser los errores que se cometen cuando estamos haciendo las mediciones de las variables. ¿Ok? Estos errores cometidos van a seguir una distribución que vamos a suponer que la distribución de los errores es una distribución normal, con media cero y varianza sigma cuadrada. Este es el otro parámetro interesante que vamos a tener que estimar a la hora de poder calcular estos valores beta 0 y beta 1. Estos son los importantes. Recuerden hace un momento, hacíamos la pregunta y es, ¿cómo es que Pearson llegó a determinar estos valores 85 y 0.5 para establecer la relación lineal que existe entre la estatura del padre y la estatura del hijo? Entonces, este es el problema. El problema matemático es saber cómo voy a calcular o estimar estos valores. Entonces, veamos cómo es que voy a relacionar los datos que tengo en mi tabla con este modelo de regresión lineal simple. Entonces, tengo la variable edad y la variable grasa en sangre. Recuerden ustedes que aquí, para nuestro ejemplo, la variable edad sería la variable explicativa, la variable X, y grasa en sangre sería la variable respuesta, ¿sí? Voy a tratar de ajustar un modelo de esta naturaleza y numéricamente quedaría de la siguiente forma. ¿Sí? Vamos a ver algunos casos en particular y después vamos a generalizar esta idea y dar ideas de cómo llegar a formar estos valores. Por ejemplo, dado que grasa en sangre la variable respuesta, entonces estos valores van a ir en esta Y. ¿Sí? Por ejemplo, particularmente para el individuo 1,
yo tengo que 354, que es su cantidad de grasa en sangre, es igual a beta 0 más beta 1, que multiplica a su edad, más los errores. Así, 190 va a ser igual, de la misma naturaleza, beta 0 más beta 1, por la edad, 20 años en este caso, para este individuo, más el segundo error. Y así sucesivamente, de tal suerte que voy a tener este conjunto de ecuaciones. Con este conjunto de ecuaciones, ahora lo interesante de este conjunto es determinar un procedimiento para poder estimar estos valores, el beta 0 y el beta 1. Resulta que si le metemos un poco de matemáticas a esto, podemos obtener esto, que se conoce como la forma de poder estimar los beta ceros y beta 1 del modelo de regresión lineal, ¿sí? Entonces, hay un método conocido como método de mínimos cuadrados. Con ese método de mínimos cuadrados, puedo obtener los estimadores de beta 0 y beta 1 en función de los valores de los datos que yo estoy observando de los individuos. No pierdan de vista que este modelo de regresión lineal simple tiene 3 parámetros que tengo que estimar. El coeficiente que se le conoce como la ordenada de origen del modelo de regresión, el beta 0, y el beta 1 es el coeficiente de la variable independiente. Entonces observen que los estoy determinando en función de los valores de los datos que he observado. Otra de las cosas importantes, el otro parámetro de interés, es la varianza de los errores. La varianza de los errores va a ser determinada de esa forma. Una vez que calcules o estimes los valores de los coeficientes beta 0 y beta 1, yo voy a poder estimar el estimador de la varianza de los errores mediante esta forma. Resulta que esto de forma... Existe dentro de la matemática una área que se conoce como álgebra lineal, y todas estas ecuaciones las puedo representar en esta ecuación, donde esta y va a ser un vector de variables respuestas, esta beta 0 va a ser un vector que me representa todos los valores que me va a estar representando la ordenada origen de la ecuación que yo estoy ajustando. No pierdan de vista que es una ecuación de naturaleza lineal. Y beta 1, pues sería la pendiente de esa recta. Algo bien interesante, fíjense. Resulta que cuando yo estoy hablando ya de la estimación de estos valores, cuando yo encuentro beta 0 y beta 1 y los meto a esta ecuación, fíjense que ya no meto el término de error. Lo que estoy obteniendo son estimadores de los posibles valores que pueden tener las variables respuestas, ¿sí? Definitivamente, entre lo que yo estoy estimando y lo que estoy observando, lo que me están mostrando los datos, va a haber una diferencia. Esa diferencia le vamos a dar el nombre de residuales. Los residuales son elementos muy importantes que me van a permitir validar el modelo que estoy ajustando, ¿sí? Hay ciertos supuestos que no hemos hablado sobre el ajuste de una regresión lineal, ¿sí? Dentro de un momento vamos a hablar de esos supuestos. Bien. Se preguntarán ustedes, cuando yo tengo o realizo un ajuste de una regresión lineal, ¿cómo puedo saber que ese ajuste de la regresión lineal es bueno? ¿Cómo cuantificar ese ajuste que yo hice? Resulta que existen diferentes criterios para poder decidir si el ajuste del modelo es bueno o es malo, ¿sí? Aquí estoy mostrando, quizás sea el primer criterio que se propuso para medir el ajuste de un modelo, conocido con el nombre de la R cuadrada, ¿sí? La R cuadrada es una cantidad que me va a indicar, es una cantidad que se encuentra entre 0 y 1, ¿sí? Y me va a indicar, a medida de que se acerca a 1, entonces me va a dar información de que el ajuste que se hizo del modelo de regresión lineal va a ser bueno, ¿sí? Valores de R cuadrada a mayores de 0.8 me están dando información de que el ajuste es bueno. Pero existen algunos otros criterios, ¿sí?
resulta que a medida de que se van metiendo más variables explicativas, el modelo se va haciendo más complejo. Recuerden que ahorita estamos hablando únicamente de la regresión lineal simple, ¿sí? Donde tengo una variable explicativa, como su nombre lo indica, explica cómo se comporta una variable de respuesta. Pero si incrementamos más variables explicativas, entonces la complejidad del modelo es mayor. Y por lo tanto, la forma de poder dar interpretación se vuelve un poco más compleja y el cálculo del R cuadrado va a ser más difícil. Por lo tanto, existen otros criterios como el criterio que estamos mencionando aquí, ACAI Information Criterio o criterio de información ACAI, ¿sí? Calculado mediante esta fórmula y que en la actualidad los software estadísticos pues nos proporcionan, ¿no? Hay que interpretarlo de la siguiente manera. Este log-leak no es otra cosa que es la parte complicada del cálculo. Resulta que hace un momento yo les decía que la forma de estimar los valores de los coeficientes es mediante un procedimiento matemático conocido con el nombre de mínimos cuadrados, pero no es el único medio. Existe una técnica estadística más fuerte conocida con el nombre de verosimilitud, ¿sí? Mediante el enfoque de verosimilitud también se puede hacer un ajuste de un modelo de regresión lineal y poder determinar los valores de los coeficientes beta 0 y beta 1, ¿sí? Entonces, esta parte del log-leak es ese ajuste que se hace, que va a ser matemáticamente es complicado, se tiene que hacer mediante uso de computadora. K, pues me va a indicar es un valor que nosotros penalizamos en cuanto a la cantidad de parámetros que vamos colocando en el modelo, y N únicamente me indica cuántos parámetros estoy metiendo en el modelo. De tal suerte que si yo tengo o hice varios ajustes de regresión lineal, voy a decidirme por aquel modelo que tenga el valor AKI o el valor AIC menor. ¿Sí? Este es un criterio que también es muy utilizado para determinar cuál es un modelo mejor que otro. Hace un momento les comentaba que los residuales son importantes porque me van a permitir validar los supuestos que están atrás del análisis de regresión. Básicamente existen 3 criterios que se deben de cumplir, ¿sí? Que son que los errores se deben distribuir normal, los errores tienen varianzas iguales y los errores son independientes. Ustedes van a decir, los errores son en el modelo de regresión lineal es una cantidad que se debe de colocar en el modelo, pero que no es observable. Entonces, pero se está dando un supuesto de que esos errores siguen una distribución normal. Entonces, ¿cómo puedo hacer o cómo puedo validar ese supuesto si no estoy observando datos para esos errores? Aquí es donde entra la importancia de los residuales. Vamos a validar esos supuestos en función de los residuales. Ya tengo un momento, por favor. ¿Listo? Entonces comentaba que los residuales son muy importantes para poder validar los supuestos. Entonces, el supuesto de que los errores siguen distribución normal, lo vamos a validar gráficamente, puede ser con una gráfica conocida como la gráfica cuantil-cuantil o QQ, donde vamos a graficar en el eje de las X los cuantiles teóricos y por otro lado los residuales. A medida que los puntos se van acercando a esta línea, me da información que los errores van a seguir una distribución normal. Bueno, no son los errores, son los residuales que siguen una distribución normal. Podemos también utilizar una prueba de significancia estadística para ver si los errores o residuales siguen una distribución normal, como la prueba de Shapiro-Wilk. ¿Sí? Aplicamos la prueba de Shapiro-Wilk y vemos si siguen distribución normal. La primera gráfica que observan en el lado superior, en la esquina superior izquierda, me va a dar información de si los residuales siguen tienen varianza constante. Lo ideal
es que los residuales aparezcan de esta forma, distribuidos de esta forma, ¿sí? Si comienzan a tener formas como, por ejemplo, que va incrementando a medida que los valores ajustados van incrementando en valor, ¿sí? Puede tener una forma de trompeta, ¿sí? Entonces, me está dando información de que la varianza no es constante en los residuales y por lo tanto ese supuesto no se estaría cumpliendo. El gráfico que está en esta parte, en la esquina inferior derecha, es un gráfico muy interesante porque me indica si existen valores influyentes, valores aberrantes, observaciones atípicas, ¿sí? Es un gráfico que se identifica como la distancia de Koch, ¿sí? Y me da información si tengo valores outliers. ¿Qué es un outlier? Un outlier es un punto que se comporta de forma distinta a la mayoría de los datos que existen. Y en ocasiones ese outlier lo que puede hacer es que arrastre el modelo que estoy ajustando. O sea, el modelo se va a ver influenciado por esos outliers. Entonces, es muy importante poderlos identificar para que no se haga un mal ajuste en los datos, en la mayoría de los datos representados en las mediciones. Bien. Entonces, acabamos de hablar acerca de la regresión lineal simple, donde solamente estamos viendo la relación lineal existente entre una variable explicativa y una variable respuesta. Pero resulta que en la vida real no sucede eso, ¿sí? Sino tenemos que una variable es resultado va a ser explicada por un conjunto de variables explicativas. Entonces, tendríamos un modelo de esta naturaleza. Tendríamos diferentes variables explicativas. Por ejemplo, la estatura del hijo puede ser explicado no solamente por la estatura del papá, sino por la estatura de la mamá, por la cantidad de carbohidratos que ingiere, de proteínas, etcétera, etcétera, etcétera. De tal suerte que mi modelo se va a hacer más complejo. Entonces, esto, visto desde el punto de vista del matemático y particularmente del álgebra lineal, lo podemos representar de esta forma, ¿sí? Los estimadores, tanto para el vector de parámetros como para la varianza, lo podemos expresar mediante operaciones del álgebra lineal, donde yo voy a tener una matriz cuadrada, la cual le voy a obtener su inversa, y multiplicada por la matriz y el vector de las variables explicativas, ¿sí? De la misma naturaleza, son los cálculos que se tienen que hacer para hacer el cálculo del estimador de la varianza mediante un vector que va a ser colocado como renglón, va a multiplicar a un vector columna y esto me va a dar un elemento importante en matemáticas que se llama una forma cuadrática. Esa forma cuadrática me va a poder determinar lo que es el estimador de la varianza. Pero bueno, esto es matemáticamente hablando. Aquellas personas que les interesa la matemática, ¿sí? Necesitan un poco de álgebra lineal para poder entender esto. En la actualidad, los software estadísticos ahorran toda esta chamba y lo que tenemos que hacer es únicamente interpretar los estimadores de los parámetros, de los coeficientes de las variables y de la varianza. Resulta que cuando tenemos una gran cantidad de variables explicativas, el problema importante es ver cómo podemos hacer ese ajuste del modelo, cómo esas variables explicativas puede decir algo acerca de la variable respuesta, ¿sí? Entonces, tenemos que tener un procedimiento que me permita incluir o quitar variables en mi modelo de tal suerte que lleguemos a un modelo adecuado, ¿sí? Entonces, estos procedimientos particularmente se dividen en dos. Procedimientos donde vamos incrementando variables o añadiendo variables al modelo, conocido como el método de Podwell, o podemos partir de la siguiente forma, ¿sí? Metemos todas las variables que creemos que están asociados o que pueden explicar la variable respuesta al modelo y vamos quitando las variables para quedarnos con un modelo mejor. Ahora, debemos de tener ciertos criterios para poder incluir o eliminar variables del modelo. Por ejemplo, en el forward, ¿sí?
y nos vamos a apoyar de alguno de los criterios para ver si los modelos son buenos o son malos, ¿sí? Por ejemplo, en el procedimiento de forward, decimos que una variable va a ingresar al modelo si al meter esa variable disminuye el valor acá que he calculado en el modelo, ¿sí? Es decir, entonces lo que vamos a hacer es meter la variable y vamos a ver el criterio de CAI, cuánto cambia. Si disminuye, entonces mantenemos la variable, pero si incrementa, entonces sugiere que la variable no se debe añadir al modelo. Ahora, ¿qué pasa cuando yo tengo un modelo saturado? Cuando tengo todas las variables, las metí a explicar o las consideré para explicar la variable respuesta. Pues lo que tengo que hacer ahora es ir quitando variables. Por ejemplo, voy a considerar que una variable va a salir del modelo si al eliminar esa variable va a disminuir el valor aquí, ¿sí? Esto es muy importante, ¿sí? Porque entonces lo que vamos a hacer es ir ajustando valores o ajustando modelos, ¿sí? Y ir calculando, ir viendo los valores acá para qué tan buenos son los modelos que estoy ajustando, ¿sí? Eso hacerlo hace algunas décadas era complicado porque se requería una cantidad de cómputo impresionante. Actualmente con los software estadísticos y particularmente del lenguaje de programación R, ¿sí? Esto es muy sencillo. Bien. ¿Qué es lo que hacemos nosotros cuando estamos trabajando en ajustando modelos? Resulta que nosotros trabajamos mucho con la regresión logística. En la regresión logística lo que tenemos que hacer es, primero, vemos las asociaciones binarias que existen o el análisis binario entre la variable explicativa y la variable respuesta y las explicativas y vemos qué variables tienen asociación de forma significativa. Y una vez que identificamos las asociaciones significativas, esas variables son las que metemos al modelo multivariado. Y después vamos viendo con el pathway, vamos viendo cuáles son los que se mejoran en el modelo al estar ajustando. Bien, y pues ahora hablemos acerca de la regresión logística. ¿Qué pasa con la regresión logística? Resulta que en ocasiones no vamos a estar trabajando con variables de naturaleza continua y vamos a hacer ajustes como la regresión lineal, sino vamos a tener variables de este tipo, una variable respuesta donde puede ser un resultado que ocurrió o no ocurrió, ocurrió el evento o no ocurrió el evento. Por ejemplo, según las situaciones son estas, un paciente hospitalizado muere no antes del alta, un sujeto operado se infecta o no durante cierto lapso postoperatorio, un bebé nace con o sin una malformación congénita, transcurrido 3 meses de vida, un niño ha dejado o no de lactar. Entonces son variables que probablemente ustedes han estado, mm, mm, han escuchado. Va de nuevo esta diapositiva. Va de nuevo. Sí, no se preocupe. Listo. Bueno, ahora hablaremos acerca de la regresión logística. Quizás la regresión logística es la técnica de análisis de regresión que va a ser de mayor interés por el tipo de datos con los que estamos más familiarizados. Por ejemplo, tenemos una variable de naturaleza dicotómica. Esa variable de naturaleza dicotómica puede tener dos resultados. Puede o no ocurrir el evento. Y algunas situaciones son como las que estoy presentando en este momento en la diapositiva. Un paciente hospitalizado muere no antes del alta. Un sujeto operado se infecta o no durante cierto lapso postoperatorio. Un bebé nace con o sin una malformación congénita. Transcurrido 3 meses de vida, un niño ha dejado o no de lactar. Entonces, observen la naturaleza dicotómica de cada uno de estos ejemplos. Solamente tenemos dos posibles resultados. ¿Sucede o no sucede? Y ante ese hecho, vamos
a considerar o vamos a darle la notación a la variable respuesta de Y como hace un momento, como de igual forma que en la regresión lineal, pero ahora la variable respuesta solamente va a tener dos posibles resultados. Y igual a 1, que el evento ocurra. Y igual a 0, el evento no ocurra. Entonces, observen, a eso me refiero cuando hablo que la variable respuesta es de naturaleza dicotómica. Dos posibles resultados. Ahora, el problema va a consistir en considerar un conjunto de variables explicativas y poder ajustar o ver cuándo con esas variables explicativas la variable respuesta toma el valor de 1. Es decir, que el evento ocurre. Veamos un estudio de caso. Tenemos esta situación. Vamos a estudiar la infección hospitalaria postquirúrgica en pacientes operados de la cadera. Y1 me va a representar, es decir, el evento de interés, cuando el paciente se infecta a lo largo de la primera semana. Y Y igual a 0 si el paciente no se infecta. Entonces, la variable de respuesta me está capturando el hecho de que el paciente se infecta o no se infecta. Y las variables explicativas van a ser estas. Vamos a evaluar un nuevo modelo o técnico organizativo de la atención de enfermería. Lo vamos a anotar como X1, donde X1 va a ser igual a 0. Es atendido por el modelo convencional. El modelo actual, el modelo con el que se ha venido trabajando. ¿Sí? Pero resulta que hay un nuevo modelo que se quiere implementar y que se piensa que va a ayudar a disminuir la cantidad de infecciones que se han observado últimamente. Entonces, X1 igual a 1 va a ser igual que la atención va a ser por el nuevo modelo. Y vamos a tener otra variable. Puede resultar que la infección que tenga un paciente después de una cirugía dependa o no de su edad. ¿Sí? Entonces, X2 va a ser la edad del paciente en años cumplidos. Observen algo interesante. Resulta que tengo dos variables explicativas. Una es de naturaleza dicotómica, dos posibles resultados. Se utilizó el modelo convencional, el nuevo modelo, o no se utilizó el nuevo modelo, y la edad del paciente, pero la edad del paciente es una variable de naturaleza continua. Una variable muy parecida a las que se utilizaban en la regresión lineal simple o múltiple. ¿Sí? Bueno, resulta que la regresión logística es una técnica donde la variable respuesta es dicotómica, valor 0 y 1, y las explicativas pueden ser dicotómicas o pueden ser continuas. Entonces, vamos a ver en qué consiste la técnica. Entonces, fíjense, la información o los datos que yo puedo observar en este problema, los puedo resumir en esta tabla. Por un lado, tengo los datos que son obtenidos del modelo convencional y el modelo en estudio. Tengo la edad de los pacientes y el hecho de que si la persona se infectó o no se infectó. ¿Sí? La pregunta interesante aquí es, ¿hay asociación entre el modelo de atención de enfermería y el desarrollo de una infección? Pero más que, además de la atención de enfermería, además de la atención de enfermería, también vamos a cuantificar el hecho de la edad. La edad, entonces sería la atención o el modelo de enfermería y la edad, cómo están relacionadas con el hecho de que se desarrolle o no una infección en un paciente después de una operación. Pues resulta que este problema lo podemos abordar desde dos puntos de vista. Por un lado, vamos a tener dos problemas que tenemos que resolver. Por un lado, voy a tener que establecer una asociación o analizar la relación existente entre la variable resultado, que es el hecho de que se infecte o no se infecte la persona, utilizando cualquiera de los modelos de enfermería, el modelo convencional o el modelo en estudio. ¿Sí? La forma de poder cuantificar la asociación entre dos variables, fíjense que aquí tengo dos variables dicotómicas. Con esas dos variables dicotómicas yo puedo construir esta tabla que se conoce como una tabla de 2x2 o una tabla de doble entrada. La medida por excelencia
para medir la asociación entre variables de esta forma o de esta naturaleza dicotómicas es el OR, la razón de momios. Y la razón de momios se obtiene de esta forma, como un cociente de productos cruzados. Es decir, multiplicar a cada una de estas celdas de esta tabla, se les da un nombre, la celda A, la celda B, la celda C y la celda D. Y se hace un cociente de productos cruzados, de tal suerte que yo obtengo esta cantidad, ¿sí? Un OR de 2.7. Con ese OR de 2.7, yo puedo explicar lo siguiente. Resulta que un individuo atendido por el modelo convencional tiene 2.7 veces la posibilidad de que la persona esté infectada comparado con una persona que fue atendido con el nuevo modelo de enfermería. Entonces, el OR me puede ayudar a explicar la relación existente entre el hecho de que la persona se infecte mediante la variable explicativa, que sería el modelo que se está utilizando. La pregunta interesante es, el OR me está cuantificando la asociación, pero la pregunta sería, ¿y esa asociación que se está mostrando tiene significancia estadística? Porque aquí hay algo bien interesante. Resulta que cuando nosotros estemos midiendo asociaciones, esas asociaciones que nosotros estamos midiendo son medidas en una muestra. Y por lo general lo que vamos a querer es que los resultados analizados en esta muestra se puedan explayar o se puedan concluir en la población general en cuestión, en la población blanco. ¿Sí? En ese sentido, entonces, tenemos que meter técnicas de inferencia estadística para poder decir si eso que yo estoy observando, esa asociación que yo estoy observando en mi muestra, es fácil o difícilmente explicado por el azar. Y en esto nos ayuda las pruebas de significancia estadística. ¿Sí? Entonces, para poder decir si la asociación es, es significativa estadísticamente, tengo que aplicar una prueba de chi cuadrada, aplico la prueba de chi cuadrada y me fijo en el p-valor. Si p-valor es mayor a 0.05, entonces no hay significancia estadística. Si el p-valor es menor a 0.05, hay significancia estadística. ¿Qué significa esto? ¿Sí? El hecho de que haya significancia estadística significa que lo que yo estoy observando en mis datos, el valor que estoy observando en la asociación de mis datos de mi muestra, es difícilmente explicado por el azar. Si el p-valor es mayor a 0.05, entonces no hay significancia estadística y la interpretación es que ese valor de asociación que estoy observando en los datos de mi muestra son fácilmente explicados por el azar. Abordemos el otro problema. Resulta que en el otro problema nosotros tenemos personas que son atendidos por el método convencional y el nuevo, y tenemos los años cumplidos. Entonces, se puede observar en esta gráfica, es un gráfico de cajas y bigotes, que las distribuciones pues son diferentes. Es decir, el método, la edad en años cumplidos se comporta, la edad de los individuos definitivamente está afectando o va a afectar, va a ver afectada la diferente técnica de atención por enfermería que se está dando. Entonces, puedo explicarlo de la siguiente forma. Vamos a tener que aplicar esto que se conoce como una prueba de significancia para ver si las edades en ambos grupos son diferentes, son distintas. Obviamente, en este gráfico estamos observando que la edad en años cumplidos de los individuos que en cuestión en el problema son diferentes en los grupos del modelo convencional y el nuevo modelo. Entonces, ante esta situación aplicamos una prueba para ver que se conoce, veamos aquí lo que estoy haciendo únicamente, estoy calculando los promedios, ¿sí? La edad promedio
de las personas que tienen infección, 58.9, y de las personas que no tienen infección, ¿sí? Aplicamos una prueba, vemos primeramente, verificamos si los datos siguen normalidad o no, ¿sí? Si los datos no siguen normalidad, aplicaría esta prueba que se conoce como la prueba de Wickerson. En el caso de que los datos sigan una distribución normal, aplico la famosa prueba T-de-Studio. En este caso, no siguieron distribución normal, por lo tanto, aplicamos la prueba de Wilkinson, ¿sí? Y ante esta situación, nos vamos al valor P, y el valor P me está indicando que es un valor menor a 0.05. Eso significa que estadísticamente hay una diferencia significativa entre los valores promedios de las edades dentro de cada uno de esos grupos. Pero hasta este momento no hemos explicado o no hemos dado respuesta a la pregunta que generó toda esta discusión, ¿sí? ¿Cómo puedo establecer un modelo que me explique que una persona va a originar una infección después de una operación en función del modelo de enfermería que está recibiendo y la edad que tiene la persona? ¿Sí? Es decir, esto me lleva a pensar que tengo que formular un modelo de esta forma, un modelo muy parecido a de regresión lineal. Pero con este modelo, pues voy a tener, si aplico el modelo de regresión lineal como tal, voy a tener situaciones que van a ser difícilmente explicadas. Por ejemplo, ¿sí? Si yo ajusto en mis datos, ¿sí? Coloco los valores del modelo que utilizaron, el modelo convencional o el nuevo modelo, y las edades de las personas me van a dar valores para la variable respuesta de esta naturaleza. Fíjense que la variable respuesta solamente toma dos valores. Lo comentamos hace un momento. Valor 0 y el valor 1. El 0 significa que no se infectó y el número 1 que se infectó. Entonces aquí las estimaciones que yo estoy generando son valores de este tipo. Pues estos valores pues no tienen sentido, ¿sí? No se pueden explicar. En esta situación, entonces lo que tenemos que hacer es modificar el modelo y llevarlo a un modelo que me puede interpretar. No que el valor de Y sea igual a 1, igual a 0, sino se transforma en la siguiente situación. Es difícil poder determinar estos valores en función de una de esas variables, la explicativa dicotómica y la continua de la edad, ¿sí? Entonces lo que voy a cuantificar ahora, cambio el problema, en lugar de ver esto, voy a estimar cuál es la probabilidad de que Y sea igual a 0 o igual a 1. Perdón, va de nuevo a la diapositiva. Va de nuevo a la diapositiva. Sí, doctor, sin problema. Listo. Entonces necesitamos modificar el modelo en el sentido de que ahora voy a cuantificar la probabilidad de que la variable respuesta sea igual a 1. El hecho de que la persona se infecte recibiendo el modelo convencional o el nuevo modelo y la edad, ¿sí? En este sentido, entonces tengo que pensar de la siguiente forma. Tengo que encontrar una función que me permita lo siguiente, una función donde tenga esta forma. Matemáticamente, esta función se le conoce como una función sigmoide y es una función conocida con el nombre de función logística. De ahí el apellido de este tipo de regresión. Se utiliza esta función para poder enlazar los valores de las variables explicativas y la respuesta y meterlo en este modelo y ver qué es lo que pasa, ¿sí? Por eso el nombre de regresión logística. Entonces, voy a estar interesado en esto, en ver la probabilidad, en ajustar ahora en la probabilidad, ¿sí? Entonces, vamos a tener el modelo inicial, voy a tener los valores de la variable respuesta y las explicativas y voy a estarlo ajustando mediante la función que acabamos de ver, la función logística. Hacemos lo siguiente y tenemos esta expresión. Esta expresión que está abajo es lo que se conoce como el modelo de regresión logística y es el que vamos a ajustar. Pero antes vamos a ver algunas cosas que están involucradas atrás, ¿sí? Resulta que notaciones, esta es cuestión de notaciones únicamente. Podemos encontrarlo en los libros expresados de esta forma o en cualquiera de estas dos, ¿sí? Entonces, resulta que cuando yo estoy haciendo el ajuste o cuando hago la estimación de los parámetros,
La estimación de los parámetros en la regresión logística son los coeficientes que están acompañando a las variables explicativas, ¿sí? Pero en ocasiones a las personas que estamos involucrados o que tratamos de dar interpretación a esos coeficientes, se nos hace más práctico hacer una transformación de esos coeficientes y llevarlos a algo parecido que les mostré hace un momento, a las razones de momios. Y eso matemáticamente con el modelo de regresión logística se puede hacer mediante esta transformación, ¿sí? Y vemos que la función exponencial elevada a los diferentes coeficientes de las variables explicativas me van a dar los momios. Y el momio es más fácilmente explicado para ver cómo es la asociación existente entre las variables explicativas y la variable respuesta, ¿sí? Entonces, eso es lo que vamos a hacer, ¿sí? Veamos, vamos a hacer el ajuste del modelo con los datos que tengo. Resulta que yo, el lenguaje de programación que trabajo mucho es CR, y esta notación que ustedes observan es de R. Si toman esta y lo llevan a R, pueden ver el ajuste. Obviamente necesitan los datos para hacer el ajuste, y mediante esta técnica o este comando que se llama GLM, me hace un ajuste de regresión logística indicándole a R que es una de tipo dicotómico los datos, ¿sí? La variable respuesta, ¿sí? Entonces me va a dar salidas de este tipo, donde voy a tener los residuales, me va a dar el valor mínimo, el valor máximo de los residuales. Los residuales son exactamente iguales, que se calculan de forma igual que en la regresión lineal, simple y múltiple. Y aquí están los coeficientes. Estos son los coeficientes interesantes para la regresión logística, ¿sí? El intercepto, el valor del coeficiente que está acompañando o está explicando al modelo de enfermería que se está utilizando, y el coeficiente que acompaña a la variable edad. Veamos la interpretación que daríamos para transformarlos en ORs. Esto es muy interesante y da una interpretación. Aquí lo único que daríamos con estos coeficientes, generamos con estos coeficientes el modelo de regresión logística y decimos cuántas unidades va a incrementar la probabilidad, pero cuál va a ser el incremento que va a tener la probabilidad de que la persona se infecte si el modelo cambia de convencional al nuevo convencional y si la edad va incrementando en una unidad. Entonces es un poco complicado de poder dar interpretación. Entonces, en ese sentido, vamos a trabajar mejor con los ORs, ¿sí? Con las razones de momios. Hacemos los cambios, hacemos los cálculos. Fíjense que utilizamos la función exponencial y la función exponencial elevado a los coeficientes del modelo que acabo de ajustar, de tal suerte que me da valores de 1R para la función del modelo que estoy utilizando de 4.2 y de la edad 1.11. Vamos a detenernos aquí un momento. Resulta que este coeficiente del modelo, dado que la variable es dicotómica, ¿sí? Es modelo convencional o nuevo modelo, tiene una interpretación directa y la podemos interpretar desde este punto de vista. Un paciente tratado bajo el modelo convencional tiene 4 veces el riesgo o posibilidad, ¿sí?, de padecer infección comparado con un paciente tratado con el nuevo modelo. Esa sería la interpretación de este valor de 4.2. Me gustaría tener una interpretación similar a este valor para la edad, la variable edad, pero tenemos un problema. Resulta que la variable edad, como la metimos al modelo, fue de naturaleza continua, ¿sí? Es decir, en años cumplidos. Para que podamos dar una interpretación en términos de OR, lo que tenemos que hacer es ver un punto de corte de la edad que me divida a, a los individuos en dos grupos en función de la edad. Es decir, convertir esta variable edad en una variable dicotómica. Y lo que se me ocurre es lo siguiente. Lo hice hace un momento. Hice un punto de corte de 40. Considero individuos que son mayores de 40 años e individuos menores o iguales de 40 años, ¿sí? Hago el ajuste, meto de nuevo. Ahora, aquí las variables, aquí tengo el modelo y tengo la variable edad, pero ya no es una edad de naturaleza continua, sino es una variable
dicotómica. Es decir, ahora, si la persona tiene una edad mayor de 40 años, le doy el valor de 1. Si tiene 40 o menos años, le doy el valor de 0. Entonces, también es dicotómica. Ambas son dicotómicas y en ese sentido ya puedo calcular, sería el ajuste de la regresión logística, calcular lo que son los ORs y tendría estos ORs con sus respectivos intervalos de confianza del 95%. De tal suerte que la interpretación ahora sería directa. Fíjense que el OR para el modelo prácticamente se mantuvo de 4.33, antes era 4.2, obviamente cuando se hace reajuste de la variable continua, la variable edad, ¿sí? Obviamente la estimación sufre un cambio, pero fíjense, prácticamente se mantiene. Y tengo el OR para la variable dicotómica edad, 8.4. Veamos la interpretación de este valor de 8.4. ¿Sí? Resulta que un paciente mayor a 40 años tiene 8 veces el riesgo o posibilidad. Aquí el término riesgo, resulta que algunas personas tienen, les causa plurito el hecho de que utilicemos el término riesgo, dado que estamos utilizando una medida como el OR. Si estuviéramos utilizando la medida de riesgo relativo, es correcto utilizar el término de riesgo, pero el OR es una aproximación a riesgo relativo. Por lo tanto, es que yo utilizo ese término. Pero si les causa molestia, en lugar de riesgo, utilicen posibilidad. ¿Sí? Entonces, un paciente mayor a 40 años tiene 8.4 veces la posibilidad de padecer infección postquirúrgica en menor o igual a 40 años. Y lo siguiente está en términos del intervalo de confianza del 95%. Entonces podemos decir que con un 95% de confianza el riesgo mínimo es 1.6 veces y se puede excluir que sea mayor a 70.7. Eso es en función de los valores que me están dando R de la estimación del intervalo de confianza. ¿Ok? Entonces, ustedes observen que la interpretación es mucho más directa de la estimación de los coeficientes. Entonces, se recomienda, en la medida de lo posible, de que si quiere dar una mejor interpretación de la asociación existente entre las variables explicativas y la variable resultado, esos valores de los coeficientes de los betas los transformen a ORs y obtendrán explicaciones como las que les acabo de demostrar. Bueno, resulta que lo que acabamos de ver es solamente una pequeña muestra de los diferentes modelos que existen y se pueden ir ajustando, ¿sí? Esta es la forma general de lo que se conoce como el modelo de regresión lineal general, ¿sí? Y aquí caben tanto los modelos de regresión lineal como la regresión logística, pero existen otro tipo de modelos. Resulta que si yo tengo variables continuas, las variables explicativas y la variable respuesta son continuas y los parámetros son constantes y los errores siguen distribución, voy a estar hablando de un modelo que se conoce con el nombre de regresión lineal, ¿sí? Entonces, esas son las condiciones para hablar de un modelo de regresión lineal. ¿Qué pasa cuando esas condiciones van cambiando? Por ejemplo, cambiamos ahora el sentido de que las variables explicativas ya no son continuas, sino ahora son categóricas. ¿Qué significa eso de categóricas? Que pueden ser descriptivas. Por ejemplo, ciertos tratamientos, ¿sí? Podemos estar utilizando tratamientos, tratamiento 1, 2, 3, 4, etcétera, ¿sí? Entonces voy a tener variables categóricas, ¿sí? En ese sentido, entonces, este modelo se le conoce como un modelo de análisis de varianza o ANOVA. Fíjense que las demás condicionantes, ¿sí? Se mantienen. Ahora, ¿qué pasa si vamos cambiando más elementos? Por ejemplo, que la variable respuesta sea conteos, valores de 1, 0, como el caso de la regresión logística. Las variables respuestas explicativas sean continuas o categóricas y las distribuciones de los errores vayan cambiando. Pues en ese sentido, entonces, entramos a un mundo que se conoce con el nombre de los modelos lineales generalizados. La regresión logística es un elemento de este tipo de modelos, donde estoy considerando que la variable
resultado es una variable dicotómica. Las explicativas pueden ser una combinación entre continuas y dicotómicas o categóricas, ¿sí? Y los errores siguen distribución normal. Aquí no cambia. Los errores siguen distribución normal y beta es constante. Pero puede resultar que los errores cambiarían. Por ejemplo, una distribución Poisson. En tal caso, tendríamos una regresión logística de tipo Poisson. Entonces, este es otro conjunto. Resulta que en qué términos podemos utilizar esas distribuciones de los errores o los residuales. Bueno, una distribución Poisson se va a utilizar cuando estemos hablando de conteos, una binomial si tenemos una situación como la regresión logística, presencia, ausencia del evento en cuestión, una gama si los datos que se muestran, sus coeficientes van variando, en una exponencial cuando el análisis que se va a realizar se conoce con el nombre de análisis de supervivencia. Entonces, en esa situación es que vamos a utilizar este tipo de métodos. Muy interesante aquí, la función vínculo. La función que les mostré hace un momento de regresión logística es conocida, la regresión se llama función Logit. Esa función Logit es una función vínculo. Es una función que enlaza a los valores de la variable respuesta y las variables explicativas como están y los metemos a ellos para hacer una transformación. En ese sentido, esa función se le conoce como función vínculo. Pero existen diferentes vínculos. Por ejemplo, de identidad, que me genera lo que se conoce como los modelos de regresión de ANOVA, la logarítmica, conteos o distribución Poisson, la logit, que hace un momento la vimos, que no es otra cosa que la regresión logística y algunos otros tipos de funciones vínculo, ¿sí? Entonces, esto es muy importante sobre todo para aquellos que vean y que quieren entrar al mundo de trabajar con los modelos lineales generalizados. Pero no queda hasta ahí. Resulta que hace un momento estábamos cambiamos condiciones en las respuestas, en las explicativas y en los errores. Pero ¿qué pasa si consideramos que los betas están cambiando? Es decir, que sean constantes o aleatorios. En este sentido, tenemos lo que se conoce con el nombre de modelos lineales vistos. Y cuando todas las situaciones cambian, entonces entramos al mundo de los modelos lineales mixtos generalizados. Y bueno, como ustedes pueden ver, esto es solamente un pequeño acercamiento del gran mundo de los modelos estadísticos, modelos lineales estadísticos. Y todo ese mundo se abre conociendo lo que vimos en esta diapositiva, que es el análisis de regresión. Bueno, muchas gracias.